El 30 de junio de 2022, el gobierno de Puerto Rico cerró Euro-Pacific Bank, no porque el banco mereciera ser cerrado, no porque facilitara la evasión fiscal o el lavado de dinero, y no porque fuera insolvente. Nada de eso era cierto. Los correos electrónicos del IRS y de la OCIF, recién revelados, muestran que el banco fue cerrado como parte de un quid pro quo indebido con el IRS. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría usar el cierre para convencer a los reguladores bancarios extranjeros de que Puerto Rico no era un paraíso fiscal de alto riesgo. El IRS necesitaba que cerraran el banco porque su investigación Atlantis, de alto perfil, tema de un reportaje de 60 Minutes que un tribunal federal australiano posteriormente declaró difamatorio, y de un artículo del New York Times, no encontró nada. Como la investigación penal de 2 años no halló pruebas de irregularidades por parte del banco ni de quienes lo dirigían, el IRS necesitaba la ayuda de la OCIF para salvar la cara. Al público se le dijo que la OCIF actuó de manera independiente, pero el propio correo electrónico del comisionado de la OCIF confirma que la acción contra el banco se realizó en colaboración con la División de Investigación Criminal del IRS. Otros correos muestran que esa colaboración comenzó 6 meses antes, que el resultado se negoció entre el IRS y la OCIF, y que el acuerdo contó con el respaldo del gobernador de Puerto Rico, del secretario de Estado y del secretario de Hacienda. Un correo electrónico del IRS del 11 de mayo demuestra que la llamada liquidación voluntaria fue todo menos voluntaria. 6 semanas antes de que la OCIF cerrara formalmente mi banco y 3 meses antes de que yo aceptara una liquidación voluntaria, la OCIF ya había contratado a un síndico externo para gestionar la liquidación forzosa de mi banco. Luego, el IRS y sus socios del Junta 5 lanzaron una campaña de publicidad mundial afirmando que el banco fue cerrado por facilitar la evasión fiscal y el lavado de dinero, precisamente los delitos de los que su propia investigación no encontró ninguna prueba de que realmente se hubieran cometido. De hecho, después de que un artículo de Bloomberg informara del cierre de mi banco como un éxito del J5, un agente del IRS, entusiasmado, envió un correo electrónico a otros 5 agentes diciendo que el enfoque de ese artículo era exactamente el que pretendían y que era estupendo ver que su plan se hacía realidad. El día de la rueda de prensa para anunciar el cierre del banco, el subcomisionado de la ATO envió un correo al jefe del IRS, Jim Lee, para agradecerle que hubiera negociado ese resultado con la OCIF. El hecho de que el IRS negociara el resultado con la OCIF demuestra que la OCIF no tomó la decisión por su cuenta. El J5 necesitaba que el público creyera que la OCIF actuó de forma independiente, para que pareciera que el banco realmente había hecho algo mal. Si hubieran dicho la verdad, habría sido más evidente que todo era una trampa. Además, como el banco no cometió ningún delito, ni el IRS ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenían autoridad para cerrar el banco. La única autoridad la tenía la OCIF, y el gobierno de Estados Unidos no tenía derecho a interferir. Por eso el IRS mintió y fingió que no tenía nada que ver con la decisión de la OCIF. Esto no es una especulación. Lo demuestran las admisiones en correos electrónicos del IRS y de la OCIF, obtenidos mediante una demanda bajo la Ley de Libertad de Información que presenté como único accionista del banco. Un mes después de que el Tribunal Federal en Puerto Rico desestimara mi demanda por violación de derechos civiles contra el IRS y la OCIF, una demanda que alegaba precisamente la conspiración que estos correos ahora confirman. Estás a punto de ver vídeo de la conferencia de prensa real, celebrada apenas unas horas después de que la OCIF enviara a mi banco una orden de cese y desistimiento de emergencia, con el pretexto de proteger a los clientes, pero los clientes nunca estuvieron en peligro. El banco tenía reservas al 100%. Todos los depósitos se mantenían en efectivo y el propio banco no tenía deudas. Y como la OCIF llevaba meses planeando la liquidación forzosa antes de emitir la orden de cese y desistimiento el 30 de junio, estaba claro que no había ninguna emergencia. Todo esto estaba planeado para maximizar la publicidad del IRS y de sus socios del Junta 5. Es un honor estar aquí representando a la División de Investigación Criminal del IRS, pero también en representación de los jefes del Junta 5. Y sé que hablo en su nombre, el del señor Day y el del señor York, que aparecen aquí en pantalla. Agradecemos enormemente la alianza y la colaboración con la OCIF, y de nuevo, es un honor estar aquí hoy. Hace 4 años esta misma semana, 5 jefes afines como yo
de 5 países de todo el mundo, nos reunimos para poner en marcha lo que se conoce como los Jefes Conjuntos de Aplicación Global de la Ley Tributaria. Y nos han oído decirlo un par de veces. Lo llamamos el J5. Nuestra misión era afrontar juntos los delitos fiscales como 5 países. Y aunque nos centramos mucho en los delitos fiscales, también estamos muy enfocados en todo tipo de delitos financieros que afectan a las jurisdicciones de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, los Países Bajos y Canadá. Y ya hemos tenido algunos éxitos importantes en muy poco tiempo. La organización se constituyó en enero de 2020. Cada uno de los países del J5 participó en una jornada de acción global y coordinada. Se puso freno a la presunta facilitación de evasión fiscal offshore y blanqueo de capitales por parte de un banco sospechoso en Puerto Rico. Esta jornada incluyó labores de inteligencia y recopilación de información, órdenes de registro, entrevistas, requerimientos de entrega de documentación y citaciones emitidas en todo el mundo. Estas acciones fueron el resultado de numerosas investigaciones en varios países, centradas en una entidad financiera internacional cuyos productos y servicios se creía que estaban facilitando el blanqueo de capitales y la evasión fiscal a clientes de todo el mundo. También se consideraba que, a través de esta institución, varios clientes utilizaron un sistema sofisticado para ocultar y transferir riqueza de forma anónima, con el fin de eludir sus obligaciones tributarias y blanquear las ganancias de sus delitos. La operación del J5 fue bautizada como Operación Atlantis, y el banco era Euro Pacific Bank. Cuando iniciamos esta investigación, queríamos adoptar un enfoque proactivo para evitar que una jurisdicción estadounidense ofreciera oportunidades de evasión fiscal a personas y entidades con obligaciones tributarias en el extranjero. Durante nuestra investigación, se hizo evidente para nosotros que la División de Investigación Criminal del IRS y, más ampliamente, el J5 tenían acciones simultáneas en marcha en ese momento. Empezamos a compartir información de ida y vuelta por los cauces legales correspondientes. Estamos aquí hoy porque también quedó claro que las medidas adoptadas hoy por la OCIF eran las más adecuadas y las más rápidas que se podían tomar. Con total transparencia, no es aquí donde pensé que acabaríamos 2 años después, cuando llevamos a cabo aquel Día Global de Acción con el J5. Esto es lo que yo describiría, o lo que llamaríamos, un componente no tradicional dentro de una investigación. Es decir, no hubo una acusación formal contra el banco, ni contra quienes lo dirigían. Pero las investigaciones a veces nos llevan por caminos positivos distintos, y este sin duda es uno de ellos. Uno de los enfoques del IRS-CI, y, en ese mismo sentido, del J5, es identificar el incumplimiento en general y luego tomar medidas para garantizar que se corrijan las malas conductas. Estamos comprometidos a trabajar con una amplia gama de socios para utilizar adecuadamente todas las herramientas que cada socio aporta. Este enfoque cohesionado garantiza que se consideren todas las opciones y que la resolución sea la adecuada a la luz de los hechos conocidos durante la investigación. Creo que este enfoque aumenta la confianza de los contribuyentes en el sistema y envía un mensaje a nuestros socios extranjeros de que exploraremos todas las alternativas para combatir el uso de entidades estadounidenses que facilitan la evasión fiscal internacional u otros tipos de delitos financieros. Estamos aquí hoy porque este enfoque global para investigar estas actividades y nuestra colaboración con nuestros socios nos condujeron al excelente trabajo que ya estaba realizando la OCIF. Quiero ser claro, la OCIF tomó de manera independiente la decisión anunciada hoy, basada en su diligencia y en su enfoque continuo en regular las actividades en Puerto Rico que están dentro de su jurisdicción. No cabe duda de que el trabajo de la OCIF envía un mensaje contundente a los demás, que la industria financiera puertorriqueña no será un refugio para evasores de impuestos ni para conductas ilegales. Si bien respaldamos las acciones de la OCIF y hoy estamos aquí juntos, no llevamos a cabo esta investigación de manera conjunta, en el sentido tradicional. Hoy estamos aquí juntos para demostrar la sólida alianza y el trabajo colaborativo que mantenemos con la OCIF.
y para reconocer su liderazgo por haber tomado medidas decisivas. ¿Estaban los empleados de Europacific ayudando a sus clientes a cometer lavado de dinero y evasión fiscal? Esa es una conclusión a la que esta oficina no ha llegado. La medida adoptada hoy se basa únicamente en las conclusiones del informe de inspección y, tal como indica la orden a la que la prensa tiene acceso, la medida se fundamenta exclusivamente en la falta de controles internos, la falta de cumplimiento de los requisitos para operar y el nivel de insolvencia en el que se encuentra la institución. La medida no se basa en acusaciones de blanqueo de capitales ni de otros delitos financieros. Tras esta rueda de prensa, el J5 puso en marcha de inmediato la campaña coordinada de relaciones públicas que llevaba meses preparando. Presentó al banco como responsable de facilitar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, y se atribuyó el cierre de la entidad para convertir su fallida investigación sobre Atlantis en un falso éxito. Esto fue a pesar de la mentira del jefe del IRS, Jim Lee, de que la OCIF tomó su decisión de manera independiente. Una mentira que solo se dijo para dar cobertura legal al IRS, que no tenía ninguna autoridad legítima para coaccionar a la comisionada de la OCIF a hacerle el trabajo sucio. Sin embargo, en mayo de 2026, unos mensajes de texto en un asunto no relacionado revelaron que, cuando aún era comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira abusó de su poder como favor personal a una amiga. De estos mensajes de texto se desprende que Natalia multó con cientos de miles de dólares a una empresa que ella regulaba, para castigar a su propietario como un favor a una amiga con la que el dueño había tenido en su día una relación sentimental. Como resultado, un representante electo local de Puerto Rico está pidiendo que se abra una investigación penal. Estas nuevas pruebas revelan ahora un patrón de abuso que no se limitó a mi banco. Se supone que somos una nación de leyes, no de hombres. Los hombres y mujeres encargados de hacer cumplir nuestras leyes deben obedecer esas leyes ellos mismos. No se puede permitir que los funcionarios del gobierno crean que están por encima de la ley. Jim Lee era el jefe de investigaciones criminales del IRS, y sin embargo, fueron Jim Lee y miembros de su equipo quienes cometieron los delitos. Deben ser sometidos a un estándar aún más alto que el del público en general. Los delitos cometidos al amparo de la autoridad representan una amenaza mucho mayor para nuestra libertad que los delitos cometidos por ciudadanos particulares. Pero aún más indignante que los delitos demostrados por los propios correos electrónicos del IRS es el hecho de que ni un solo responsable haya rendido cuentas. Algunos se han jubilado. Otros siguen trabajando para el IRS, probablemente envalentonados por la falta de consecuencias. La primera enmienda protege la libertad de prensa precisamente para que la prensa pueda destapar la corrupción del gobierno. Pero hasta ahora, gran parte de la prensa estadounidense ha ayudado a encubrirla. El Congreso y los tribunales se supone que deben frenar los abusos de poder del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hasta ahora no se ha tomado ninguna medida para proteger al público, haciendo que estos funcionarios del IRS rindan cuentas. Por eso les pido a todos los que están viendo este video que lo compartan, no solo con sus contactos personales, sino también con sus representantes en el Congreso, con periodistas y con podcasters. El abuso de poder y la obstrucción de la justicia no pueden permitirse sin control. Si se ignora esta conducta, continuará. Si puede pasarme a mí y a mi empresa, puede pasarle a cualquiera. Es hora de plantarse.